Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio de este día. Permítanme un momento. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este día jueves. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permites una vez más, Señor, poder reunirnos y también poder, Señor, a través de este medio, poder recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quieran poner en los aires, Señor, para interferir con el desarrollo de tu enseñanza. Y a nosotros, ábrenos el entendimiento. Somos necesitados de ti. Amén y amén. Amén. El tema que toca para hoy es la misericordia. Amén. La misericordia. Lucas 6:36. Amén. Con eso comenzamos. Lucas 6:36. Dice la palabra del Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Repito una vez más: sed pues misericordiosos, amén, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. ¿Por qué estamos tocando? Porque estamos viendo ahora la misericordia. Bueno, seguimos viendo seguimos todavía en el estudio, ya nos queda poco, amén. Ya nos queda poco con respecto al alma. Yo sé que las primeras enseñanzas del alma no se dieron por este medio, solo se dio a los hermanos en el discipulado, en los hogares, y a raíz de la pandemia, pues a raíz de lo que pasó, pues tuvimos que tomar la decisión de no reunirnos en los hogares, y ahí se tocó y se habló mucho del alma. Probablemente hay muchas cosas, tal vez se entendieran mejor si se escuchara eso primero. Déjeme ver si lo volvemos a tocar aquí, o déjeme ver cómo hacemos. Pero, ¿por qué la misericordia? Mire, como estamos hablando de la restauración del alma, la sanidad del alma, entonces, una de las características de un alma restaurada o un alma en proceso de restauración, permítame que yo escucho raro el sonido. No sé qué pasará hoy. Amén, perdone. Disculpe ahí que estamos teniendo, no sé qué pasará. Las baterías están totalmente cargadas. Déjenme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que las otras baterías tal vez. Hoy escucho ya un poquito mejor, creo que tal vez esa batería ya no. Bueno, como le decía hace un momento que estaba comenzando, una característica que tiene un alma ya restaurada, un alma que es sana, es que tiene misericordia hacia los demás. Y ahorita ya vamos a ver qué es misericordia. Entonces, mientras no haya una restauración, una sanidad en el alma, nosotros no podemos ser misericordiosos con los demás. Somos creyentes, somos cristianos, y muchas veces somos duros, crudos, crueles con las personas, con nuestras familias, etc. Entonces, no actuamos como tal. No actuamos con misericordia. Y entonces, ¿qué dice el mundo? Bueno, que así como me la hacen, así pago, ¿verdad? Entonces,
la Escritura nos enseña que el Hijo de Dios, y especialmente, ¿verdad?, los creyentes, debemos de ser misericordiosos. Amén. Debemos de ser misericordiosos. Eso es lo importante. Debemos de ser misericordiosos. Debemos de usar misericordia, aún aquellos que nos hagan mal. Hemos estudiado el perdón, ¿sí? Vimos el perdón. Y en el perdón era que el beneficiado soy yo cuando perdono. Entonces, muchas veces no puedo tener misericordia hacia los demás porque no tengo un alma sana. No puedo ser misericordiosos, no puedo perdonar, pero es muy diferente perdonar a ser misericordiosos. El tema del perdón ya lo vimos. Si usted no lo ha visto, ahí está, búsquelo, ya sea en Facebook o en YouTube, en los canales de nuestra iglesia, que es Misión Cristiana Judá, Texas. Así aparece en Facebook o en YouTube, como sea. Y ahí está el perdón. Pero hoy estamos hablando de ser misericordiosos, porque dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, no importa si alguien nos ha hecho mal, no importa si alguien nos ha tratado mal, la palabra nos manda a que seamos misericordiosos. Acompáñeme en Mateo 5. Mateo 5. Recuerde que hoy es un estudio y por eso vemos algunos versículos, ¿verdad? Dice Mateo 5:38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, lo que dice el mundo, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Oiga, qué duro esto, ¿verdad? Oiga, qué duro esto de parte de lo del Señor. Porque, oiga, 46, porque si amáis a los que os aman, quiere decir, dice, si tú amas solo a aquel que te ama, ¿cuál es la recompensa de esto? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como también vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto de la perfección está también en lo que ya lo estudiamos en la santificación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os perfeccione por completo. Y en Pedro también, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, amén, os perfeccione. Entonces, ¿cómo puedo ser perfecto? Teniendo un alma restaurada. ¿Cómo podemos ser perfectos? Teniendo un alma sana. Y entonces, para ser misericordiosos, para poder dar misericordia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, restaurar nuestras almas, que por eso es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Mateo 12,
Perdón, Romanos 12. Romanos 12. (14). Romanos 12, 14. Dice: bendecid a los que os persiguen. Oiga, qué difícil. Qué difícil, porque hay que saber el contexto, ¿verdad? La iglesia, aquí ya está hablando del tiempo de la iglesia, estaba siendo perseguida. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Increíble, ¿verdad? Y dice el 19, no os venguéis vosotros mismos. Perdone que estoy un poco malo de la garganta. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, permítame, voy a hacer esto. Amén. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuegos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Entonces, ¿por qué hay que restaurar nuestras almas? ¿Por qué hay que sanarlas? Porque mire, si no están restauradas no podemos perdonar, no somos libres. Y si no somos libres y no podemos perdonar, no vamos a tener misericordia. Y muchas veces como creyentes se nos olvida algo. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de usted. Dios ha tenido misericordia de mi vida. Y entonces Él dice en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que ser misericordioso. Entonces, vamos a ver el primer punto, amén, o un punto central, los que manifiestan la misericordia. Amén. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Quiénes manifiestan misericordia? ¿Quiénes? Amén. ¿Quiénes manifiestan misericordia? Muchas veces nosotros hablamos de que somos buenos, de que hacemos un montón de cosas, pero muchas veces con nuestras actitudes no hacemos las cosas de la manera correcta. Amén. Entonces, la misericordia es un fruto del hombre espiritual y maduro. Amén. En esto, hombre, recuerde, cuando en una enseñanza yo estoy hablando de el fruto del hombre espiritual, estoy hablando de al tipo de creación. Entonces, que va incluida la mujer. Amén. No se está haciendo ningún tipo de machismo, por favor. Le digo esto porque la ideología con los progresistas, con todo esto que está, aún se han metido dentro de la iglesia. Aún se han metido dentro de la iglesia. El Señor dice que varón y hembra los creó, varón y hembra, hombre y mujer, pero como creación el hombre o la raza humana. Amén. Entonces, ¿quién puede dar misericordia? Bueno, la misericordia la puede dar aquel que es espiritual.
La misericordia la puede dar aquel que tiene madurez. ¿Por qué muchos de nosotros no somos maduros? Porque no hemos sido restaurados de nuestra alma. Porque nuestra alma no está sana. Entonces, mientras yo no esté sano, mientras yo no esté restaurado, no puedo dar misericordia. Amén. Entonces, no tenemos compasión con los demás. Muchas veces juzgamos con crueldad. Juzgamos y después preguntamos. Condenamos y después nos dicen que no fue así. Señalamos los errores de los demás, pero los nuestros no. Y aquel que tiene misericordia, amén, oiga lo que voy a decir, aquel que tiene misericordia se mira, se denota como una persona sabia. Entonces, la sabiduría es de lo alto y es primeramente pura. El domingo compartí de la sabiduría. ¿Quiere usted saber más de la sabiduría? Vea la prédica del domingo. Pero la sabiduría, vimos, ¿verdad? Que viene de lo alto, es de Dios. Usted y yo podemos tener conocimiento, pero la sabiduría la da Dios. Y la sabiduría es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si no, acompáñeme a Santiago 3, 17. Leámoslo rápidamente para ir avanzando. Eso no lo toqué el domingo, pero Santiago 3, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oiga, ¿cómo es? Pura. Quiere decir que no anda buscando algún beneficio. Es pura. Es dada sin esperar algo a cambio. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos misericordiosos con alguien más porque estamos esperando algo a cambio? Después dice, pacífica. ¿Amén? Pacífica, amable, benigna. La sabiduría está llena de misericordia. Y el Señor, por medio de Santiago 1, ¿qué dice? Capítulo 1, de que Él da sabiduría en abundancia y sin reproche. Y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin dudar. Voy a dar misericordia, voy a ser misericordioso, no pensando si esta persona me va a fallar o no me va a volver a fallar en la vida. No, voy a ser misericordioso sin dudarlo. Y, oiga, lo último, sin hipocresía. Dios mío, qué cosa más difícil lo que conlleva ser sabios. Y si somos sabios, quiere decir que tenemos que ser misericordiosos. Entonces el hombre sabio, entonces, es una persona llena de misericordia. Característica que no la tiene el hombre necio o hipócrita. Amén. Es cierto, hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos. Pero, ¿cómo somos? ¿Tenemos misericordia ante los demás o no tenemos misericordia? Amén. Entonces, por eso leíamos, ¿verdad? Que este es el caso de los fariseos del tiempo del ministerio del Señor. Amén. Esto es lo que ellos hacían. Hacían una cosa, pero no hacían la otra. Y fíjese, acompáñeme a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Oiga, y lea con comprensión, hermano. Escuche con comprensión, pero yo espero que usted tenga ahí su Biblia. Lea con comprensión, porque muchas veces repetimos cosas
que están, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir la palabra? No mal explicadas, mal interpretadas. ¿Sí? Oiga, porque hay gente, cuando se habla del diezmo, aquí dicen que ese también es un versículo en donde Dios dice que no hay que diezmar. Oiga, no, oiga lo que dice, pero sentémonos en la misericordia. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Le está diciendo hipócritas. Amén. Y después aclara, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero ahí aclara el Señor. Por favor, ponga mucha atención en esto. Oiga lo que dice el final del 23. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces, le estaba diciendo el Señor de que actuaban hipócritamente, ¿sí? Porque hay mucho creyente que cree que con diezmar y ofrendar y vivir una vida desenfrenada es suficiente porque Dios los tiene que bendecir. Y no es así. Y hay otros que no creen y ni ofrendan ni diezman y creen que viven una vida ordenada, y tampoco es las cosas son cada una. Amén. En el Señor hay un equilibrio para todo. Oiga, dice lo más importante de la ley, la justicia, oiga, la misericordia y la fe. Estamos hablando de la misericordia ahorita, ¿verdad? Dice, lo más importante de la ley, ser justos, ser misericordiosos y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces aquí el Señor le estaba diciendo, ustedes son hipócritas, porque cumplen una parte y probable cumplen la parte, déjeme hablarlo así, más fácil. ¿En qué sentido? Bueno, en ofrendar o en diezmar, bueno. Pero la parte más importante, no. Que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces había que cumplir las dos cosas, no solo una. Amén. Estamos centrándonos en la misericordia. La justicia, la misericordia y la fe. Entonces, el obrar con misericordia, el ser misericordiosos no es ni debe de ser una carga o una obligación en nuestras vidas. Amén. Sino que debería de ser parte de nuestra forma de vivir. Amén. Romanos 12:8. Nuestra forma de vivir. Amén. Romanos 12:8. Dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia, ¿cómo debe ser? Con alegría. ¿Por qué? Porque esto debe ser una ofrenda agradable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, las Escrituras nos enseñan que esto no será dejado en el olvido por Dios, sino más bien que nos dará una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho por los demás. Solo aquellos que son misericordiosos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Fíjese, ¿se acuerda que en la enseñanza del perdón, que decía el Señor, perdona para que seas perdonado?
Entonces, mientras no perdonemos, no seremos perdonados. Y Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que dan misericordia, bienaventurados estos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hemos alcanzado misericordia. Y muchas veces no vivimos ni nos comportamos como tal. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ser misericordiosos, hermanos, nos hace no solo manifestar lo maduro que somos en el Señor y lo sabio. Entonces, quiere decir que alguien que no tenga sabiduría no puede ser misericordioso. Amén. Sino también la bendición que llegamos a tener de recibir misericordia de parte de Dios en nuestra vida. Y sabe algo, recibimos misericordia aun cuando nosotros no somos misericordiosos. ¿Por qué? Porque Él, este día, como todos los anteriores, ha vuelto a salir el sol para nuestras vidas. Nos ha dado un día más. Entonces, Él, por eso como empezábamos, ¿verdad? Sed pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Y si Él todos los días nos da misericordia, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Todos los días dar misericordia. Ser misericordiosos. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Y porque no estamos exentos de equivocarnos. No estamos exentos de cometer algún error. No digamos llegar a pecar. Amén. Amén. Porque ¿quién dice que nosotros estamos exentos? Pero la palabra dice, aquel que piense que no peca, cuídese de no pecar. Aquel que piensa que no comete errores, entonces cuídese de no cometer errores. Aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido duros, crueles, con hermanos, con amigos, con familiares. Y después nosotros nos vemos en una situación y clamamos, y en algunos casos llegamos hasta exigir misericordia de los demás, con aquellos que nosotros fuimos crueles, inmisericordiosos. Entonces, es una bendición ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios nos dará misericordia. Entonces, ahora veamos unos ejemplos de cómo se puede manifestar la misericordia. En el ejemplo de cómo Cristo la vivía. Amén. En el literal A, ovejas sin pastor. Amén. Ovejas sin pastor. Mateo 14, estábamos en Mateo 14. Dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión, misericordia de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Dice que los vio y tuvo compasión de ellos. Entonces podemos observar que Cristo es movido a misericordia, a compasión, a misericordia, ¿verdad? Por las multitudes que estaban sin que alguien las orientara. Si usted ve en los versículos previos o en esa parte de la Biblia, en el capítulo 14, estamos viendo la muerte de Juan el Bautista. Y no es que era Juan el único, si podemos hablarlo de esa manera, pero era aquel que había abierto el camino. Entonces, estamos viendo la situación, ¿verdad? Ve que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellos. Por las multitudes, dije, ¿verdad? Que estaban sin que las orientara. Amén.
Entonces, esta actitud, sed misericordiosos como vuestro Padre, esa actitud deberíamos de tener todos nosotros, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cuántos, no sé cuál es la razón, por pena, por vergüenza, por lo que sea, porque me conocen, pero cuántos de nosotros no invitamos a nuestra familia que es no creyente a la iglesia? ¿Cuántos estamos viendo de que nuestros familiares están yendo hacia la perdición y no insistimos? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos misericordia, somos faltos. Si usted ama a alguien, y ahí lo vimos, ¿verdad? Que tenemos que amar a todos, porque si yo amo al que me ama, no pasa nada. Pero si yo estoy viendo que alguien está, como se dice en un lenguaje, está hundiendo su propia tumba, ¿por qué nosotros no le hablamos de la palabra del Señor? No fungimos entonces en lo que deberíamos. No hacemos lo que deberíamos de estar haciendo. No, es que, ¿sabe qué? Yo respeto. Yo respeto porque hay que respetar, el derecho ajeno es la paz, ¿cómo se llama? El respeto al derecho ajeno es la paz. No, y no tiene misericordia de su familia, no tiene misericordia de sus amigos. Gente que no tiene quien las dirija espiritualmente, sino que están bajo la ceguera de este mundo. ¿Cuántos creemos que hay una condenación? ¿Cuántos creemos lo que la palabra dice? Que aquel que no se encuentre en el libro de la vida será condenado. ¿Y no hacemos nada por eso? No somos misericordiosos entonces, no nos importa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos algunos? ¿Porque compartimos el estilo de vida? ¿Porque compartimos los chistes? ¿Porque compartimos vocabulario? ¿Chistes de doble sentido? ¿Por qué? Si tuviéramos compasión, mire, haríamos lo necesario y lo posible para que nuestros familiares conocieran del Señor, conocieran del Dios que conocemos. Y usted me puede decir, no, pero es que ahorita por la pandemia, ¿cómo invitamos? ¿Y antes? Dejemos ahorita lo de la pandemia. ¿Y antes de la pandemia? ¿Y antes de la pandemia invitábamos a alguien? ¿Le hemos mostrado el camino? ¿A cuántos, por lo de la pandemia, cuántas personas están preocupadas? ¿Le hemos hablado del Evangelio? Si la respuesta es no, entonces no somos misericordiosos. Jesús vio a las personas sin nada, tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Predicarles. Amén. Entonces, veíamos el primer punto, eran ovejas sin pastor. Y dice en la parte B, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué más vio? Ovejas sin pastor primero. Segundo, ovejas enfermas. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos.
La misma compasión que sintiera Cristo por los desprovistos de la atención espiritual, tuvo también para los que estaban necesitados físicamente. El jueves pasado hablábamos de la imposición de manos. ¿Quién de nosotros, siendo probablemente el único creyente en la familia, no vamos y oramos por los que están enfermos? No vamos y imponemos nuestras manos. ¿Por qué? Porque nos han ganado la moral. Hermano, es tiempo de que usted se defina. Usted no puede vivir una doble vida. No podemos vivir una doble vida. No podemos ser creyentes y teniendo una mente nefasta, ni actitudes. Amén. No estoy enojado. No voy a pensar, hermano. No, es preocupante. ¿Cuántas personas allá afuera hablemoslo, digámoslo en el mundo? ¿Cuántas personas a diario mueren sin Cristo? Pero ¿cuántas personas de su familia están sin Cristo? Y no nos hemos atrevido. Es que se va a enojar, es que se va a molestar, porque hay muchas maneras. Entonces, de la misma manera, y óigame, por favor, póngame atención en esto. Oiga lo que voy a decir, no deberíamos de orar por un enfermo si en realidad no tenemos compasión por aquel que está en esta situación. No es por compromiso que vamos a ir a orar. Leíamos, ¿verdad?, que la misericordia es sin incertidumbre. Probablemente esa es la razón por la cual nosotros no hemos compartido del Señor a los que están cerca, a los que conocemos. No somos misericordiosos. Entonces, es como cuando usted le da un vaso de agua a alguien que detesta o que odia. Ese vaso de agua es hipócrita. Ese saludo es con hipocresía. Ese abrazo es con hipocresía. Amén. Entonces, si no tengo compasión, ¿para qué voy a ir a orar? Pues. Pero si usted dice que ama a su familia, muéstreles el mensaje. Entonces, el principio que nos debería de motivar a ir a orar por los enfermos no es el que se publique, ¿verdad?, lo que Dios hace a través de nosotros, lo que veíamos el jueves pasado también. No, yo tengo... No. No es que yo sea y me dé a conocer con mi familia, sino sencillamente que estamos intercediendo por ellos como si fuéramos nosotros, con misericordia. Fíjese, el Señor lo amó tanto a usted y a mí, y nosotros sin conocerlo, que se entregó. Oiga, nosotros no lo conocíamos, Él sí. Amén. Nosotros no lo conocíamos, Él sí nos conocía y se entregó por nosotros. Entonces, hagamos que esa entrega del Señor no sea en vano. No pisoteemos la sangre del Señor. Y tengamos misericordia. Por eso, ve, ¿por qué yo no alcanzo? ¿Por qué yo no voy y predico? ¿Por qué yo no comparto? ¿Por qué no voy y oro? No somos misericordiosos. No tenemos un alma restaurada o un alma sana. Amén. No sé, pareciera que a los hermanos ya les aburrió el tema del alma.
Perdón si me escuchan. Pareciera que ya les aburrió. Pero qué importante es tener un alma sana, un alma necesitada. Tercer punto, vio ovejas necesitadas. Marcos 8:2. Marcos 8:2. Marcos 8:2. Vamos a leer del 1, es la alimentación de 4,000. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión, que es decir, tengo misericordia de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Eran ovejas necesitadas. Primero eran ovejas sin pastor, sin alguien que los dirigiera espiritualmente. Si lo ponemos ahora, hay gente que no tiene la guianza del Espíritu Santo. Enfermas. Algunos tienen necesidad, están enfermos físicamente. Y tercero, ovejas necesitadas, personas que necesitan. Amén. Dice, tengo compasión de la gente, porque han venido muchos de lejos y no tienen que comer. Entonces, otra de las manifestaciones de la misericordia sería el de proveer al necesitado de lo material, ¿verdad? Como Cristo lo hiciera en aquella ocasión. Amén. Sí, muchas veces, mire, uno debe, y déjeme decir esto, pero también déjeme aclararlo. Uno debe dar lo que tiene. Amén. Uno debe dar lo que tiene. Y si en algún caso usted considera que hay aún que endeudarse para poder ayudar a algo, pues hágalo. El Señor nunca. Pero de primero, usted debemos de dar de lo que tenemos. Entonces, como Cristo lo hizo en esta ocasión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Aunque esto tiene que manejarse mucho con prudencia, sabiduría y con discernimiento, para no perder la prioridad espiritual. Amén. La prioridad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué digo que hay que tener prudencia, sabiduría y discernimiento? Bueno, mire, hay mucha gente que se acerca solo cuando tiene necesidad. Solo cuando tiene necesidad. No se acercan para nada más. Y cuando ya alcanzaron lo que necesitaban, se van. Entonces, hay que saber cómo, cuándo, con qué. Por eso es necesario la sabiduría. Porque entonces, muchas veces se llega a perder la prioridad espiritual. De lo contrario, estaríamos cambiando el llamado que se nos ha hecho. Amén. Porque nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, pero creyentes del Espíritu. Y se pueda perder a ser únicamente gente que procura dar de lo material a los demás. Entonces también existe este caso. Muchos pueden dar de lo material, pero no están dando de lo espiritual. Y lo material no es lo más importante, es lo espiritual. Mire, déjeme ocupar a ver si puedo adaptar este ejemplo. Se dice que la mejor herencia que un padre le puede dar a un hijo es la educación. Y usted se da cuenta, la educación no es algo tangible. Es parte de una forma de vida. La educación no es algo tangible, no es algo que yo puedo tocar. Entonces, si yo le doy educación a mi hijo, entonces eso significa que el día de mañana que yo no esté,
él va a poder valerse por sí mismo. Amén. Él va a poder valerse por sí mismo. Y si le dejo una herencia, entonces esta herencia la va a manejar mejor, la va a saber administrar. Pero ¿qué pasa si no le doy educación a mi hijo y le dejo una herencia? Definitivamente, y lo más probable mejor dicho, es que no la va a administrar correctamente y en un corto tiempo se la va a acabar. Entonces igual, usted le puede proveer de lo material a alguien y eso le va a servir un momento, un instante, un tiempo. Pero si usted le da de lo espiritual, le está dando de lo eterno. Entonces no debemos de cambiar lo temporal por lo eterno. ¿Es necesario ayudar? Sí, pero que nosotros la prioridad sea lo espiritual. Amén. Entonces, uno de los relatos que contara Cristo y que revela en una forma muy especial la misericordia es la del buen samaritano. ¿Sí? Al leer este texto que está en Lucas 10, acompáñeme a Lucas 10. Lucas 10, 30 al 37. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Porque no solo fue el dinero. Fíjense que lo principal no solo fue el dinero. Y ahí mismo, yo lo voy a leer, Juan 10:10, para que usted pueda rápido, porque vamos a regresar aquí a esta cita de Lucas, Juan 10:10. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, no solo fue fácil, ¿verdad? Cualquiera se hubiera podido sacar el dinero y dejárselo allí. No, se detuvo. Eso es tener compasión. Podemos ver a la persona y no nos detenemos. Podemos ver a nuestro familiar que no es creyente y que espiritualmente puede ser como este samaritano. No samaritano, perdón. El samaritano fue el bueno. Sino como a este golpeado. Amén. Porque se cree que era un judío, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén. Entonces, puede ser que era un judío. Te podemos ver ahí una persona, ¿verdad? El hecho es detenerse. Y el que tuvo compasión fue el samaritano. Eso es tener compasión. Porque le pudo haber dejado el dinero, mira, que venga alguien, ¿verdad? Por ti. No era lo material. El hecho de detenerse, de ver cómo está, de tomarlo, de levantarlo, de curarlo, eso era tener misericordia. Entonces, así como leíamos en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, eso es precisamente lo que le sucedió a aquel hombre, ¿verdad? Amén. Mire, si estuvo a punto de que muriera, lo que le había sucedido.
Entonces, y aunque no lo queramos aceptar, muchos de nosotros éramos ese hombre golpeado y alguien tuvo misericordia de nosotros. Y alguien nos habló del Señor. Y alguien nos dijo que nuestra vana manera de vivir, la que creíamos que no era mala, alguien podía cambiarla. Alguien tuvo misericordia. Y nosotros muchas veces no queremos aceptar. Creemos que por nuestra cara bonita, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia. Entonces, en el verso 30, 31, ¿verdad? Del pasaje de Lucas 10, vemos como un creyente sin misericordia no hace nada por aquel hombre. Esa es la figura. Un cristiano sin misericordia no hizo nada. Asimismo, hoy en día hay cristianos que no tienen misericordia por aquel que está moribundo espiritual o físicamente. Amén. Le voy a decir algo. Muchas veces a las personas no se le pueden decir, hermano, no falte al culto, porque se molestan. No, hermanos, cuando uno le dice a uno de ustedes, hermano, ¿por qué no se congregó? ¿Por qué no vino? Hizo falta. Es porque uno ha aprendido de que la palabra es misericordia, no es uno, es Dios. Así que no se enoje cuando alguien le pregunte, congregue, ¿por qué no se ha congregado? ¿Por qué no? No es por otra cosa. Amén. Luego vemos la actitud de un religioso. Primero aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un levita, un religioso, el que cumplía todo, no tenía compasión por el necesitado. Muchos hablamos y tratamos de demostrar que somos creyentes y que nosotros y que Dios, yo me levanto a las 5 de la mañana y yo canto y no sé qué, pero corremos el riesgo de no ser misericordiosos. Amén. Lo mismo con ¿verdad? Con este levita, lo mismo ocurre cuando llevamos el evangelio como una religión más. Cuando sucede esto, no podemos sentir compasión por otros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no podemos sentir compasión? Porque no tenemos una vida abundante del Espíritu de Dios, porque no somos maduros ni sabios. ¿Ve lo que conlleva la restauración del alma, que es lo que hemos estado hablando todos estos meses? Hermanos, esto del alma no lo predican en las iglesias y muchas veces nos damos el lujo de despreciarlo. Vaya a preguntar a cuántas iglesias se predica de esto del alma. No, ninguna. No, de que usted diga por fe y que tal cosa y que no sé qué y que mire y que el que cree todo le es posible y prosperidad, prosperidad, prosperidad. No, hermanos, la prosperidad no va a llegar si usted no tiene un alma sana. Si usted no tiene un alma restaurada, la prosperidad no va a llegar. Porque la prosperidad es tener al Señor y saber que está conmigo. Eso es prosperidad. No es tener dinero y no es tener cosas materiales. Prosperidad es saber que el Señor está conmigo y que me va a defender y que cuando no haya nada, Él me va a proveer. Eso es prosperidad. Y que lo que voy a tener aquí en la tierra es un poco tiempo, pero que un día voy a vivir con Él eternamente. Eso es prosperidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad esa prosperidad. Lo eterno. Mas buscad lo espiritual. Y lo terrenal y lo temporal vendrá por añadidura. Así que si a usted le han dicho
de que para que crean que es un buen cristiano tiene que tener riqueza, le han mentido. Prosperidad es que el Señor está conmigo y que Él me va a cuidar y que Él me va a dar todo lo que yo necesite. Porque al final, qué misericordia, qué compasión, pasó un samaritano. Aquel que se tenía por de menos. Eso se lo está diciendo a judíos. El Señor se lo está contando, le está dando esta parábola a los judíos. Les está diciendo a los que ustedes llaman perros o a los que ustedes tratan como menos, tuvo compasión, lo que no tuvo compasión. Uno de tu mismo pueblo. Entonces, tenemos, hermanos, tenemos ese compromiso de ser misericordiosos. Entonces, ¿quién fue movido a misericordia? El samaritano. ¿Cómo empezábamos? Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Él mandó a su Hijo y así Cristo lo hizo por nosotros, muriendo en esa cruz. Y de esta manera comenzar a tener una vida nueva en Él. Debemos de ser como Cristo, imitándole tal y como lo hacía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, quiero ir finalizando. Todo cristiano, todo creyente, y esto incluido ministros, servidores y aún solo todo creyente, todo cristiano, debemos de imitar a Cristo en estas actitudes de misericordia. Todos. Usted se dice ser creyente, usted se dice ser hijo de Dios, tiene que hacerlo. Llama la atención la última frase de Lucas 10:37. Dice, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a usted y a mí? Ve tú y haz lo mismo. Sé misericordioso. Hoy, veámoslo, yo le voy a poner algo, le voy a decir algo. Su familia tiene estabilidad económica, qué bueno. ¿Tienen a Cristo? Si su respuesta es no, ve y haz lo mismo. Ten misericordia de ellos. Ve y hagamos lo mismo. Y veamos y veremos cómo Dios, por medio nuestro, restaurará a muchos de nuestra familia. Empecemos por casa. Empecemos por aquellos que llevan nuestra sangre o nuestro apellido. Muchas veces le andamos predicando el evangelio a gente que no conocemos y que está bien, está muy bien, pero no lo hacemos con nuestra familia. Seamos misericordiosos. Si vemos que están yendo por un camino, insistámosle. Si a usted lo aman, yo le voy a decir algo. El Señor lo va a respaldar. No, que mi familia me va a odiar, lo va a respaldar. Termino con esto. Podemos ver que en la mayoría de los pasajes que ocupamos este día, que leímos, Dios mismo es el ejemplo supremo de poner en práctica la misericordia. Él se pone como ejemplo y lo hace. Entonces, el amor de Dios por la humanidad necesitada, pero una necesidad extrema, se manifiesta en cada capítulo y versículo de la Biblia.
¿Quién nos soportaba antes, hermanos? ¿Quién? Nadie. ¿Quién daba un 5? Nadie. ¿De dónde el Señor lo restauró, lo sacó a usted? Entonces ve y haga lo mismo. Porque hubo alguien que tuvo misericordia. Entonces ve, vaya y haga lo mismo. ¿Cuántas personas el Señor los ha restaurado del alcoholismo? Los sacó del alcoholismo. Ve y haga lo mismo. Ayude a aquellos que tienen ese problema también. Entonces, la Biblia nos muestra, ¿verdad? La gran necesidad que tiene el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarnos, así como debemos aprender, la Biblia nos muestra que de Él debemos de aprender a ser misericordiosos. Amén. Entonces, ser misericordiosos, amén. Ser misericordiosos es parte de la restauración de nuestras almas. Y si mi alma está siendo restaurada, ayudemos a que otros sean restaurados. Amén. Amén. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido por este medio, Señor, poder recibir de tu enseñanza, poder aprender. Señor, que esto no quede ahí en un saco, como un saco vacío, sino que quede en los corazones de mis hermanos. Que seamos misericordiosos con aquellos que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Señor, que tú tengas compasión de nuestras vidas. Señor, porque nosotros probablemente, como no hemos permitido que nuestra alma sea restaurada o sane, somos crueles. No hemos sido misericordiosos. Por eso te digo, Señor, ten compasión de nosotros. Padre, que podamos ver la misericordia que tú has tenido en nuestras vidas. Y como decía la palabra, aquel que sea misericordioso alcanzará misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.